Y además me había metido a hacer teatro por la comuna y toda la idea, todas esas pelotudeces que de algún modo me salvaron. Más bien lo que César empezó a hacer, ese teatro experimental. Me acuerdo haber ido a ver una obra que se llamaba Water. Lo torturan desnudo. Fue fuertísimo para mí. Entendía qué había pasado. Porque una cosa era leer, y otra cosa era tener ese mundo acá, cerca, y saber que podía tocar. Muy simbólico, qué sé yo, un teatro muy moderno que yo no cazaba una. Guillermo entra va a la escuela militar, le enseñaron a matar monos amarrados, a perderle el miedo a la vida. Entonces él dice, yo no pude, me descalificaron. Eva no se discute, Eva es una santa. Ese era el nivel de discusión. Y viene la mamá eufórica, gritando, matamos al Che Guevara, matamos al Che Guevara. Pero nunca me banqué la militancia de tu mamá. Me ponía el toque. Sentía que era como otra dictadura más o menos. El comisario nos llamó y nos registró. Nos hizo registrar. Nos sacó corriendo de ahí. Nos dijo, váyanse, váyanse, váyanse. Venían por nosotros de Coordinación Federal. Y nos salvamos por eso, porque hubo un comisario que no quiso ser cómplice. Prevenidos. Militancias. En ese tiempo iba mucho a conciertos de música folclórica. Tenía un poncho rojo, salteño, es el rojo con una franja negra. Era un símbolo ese poncho. Y se suponía que le pusieron la franja negra por el luto de los caídos en la lucha por la independencia. No sé si era cierto. Guillermo, mi amigo, no pasa en la escuela militar y nos viene a contar cuál era el entrenamiento que le daban en el ejército. Una práctica de supervivencia. Tenían que ir a la selva y arreglárselas. Lo que Guillermo no soportó es que le enseñaron a matar monos amarrados, a dispararles o a matarlos con machetes como parte de su adiestramiento, a perderle el miedo a la vida. Yo no pude, me descalificaron, me dijo. Cuando lo iba a matar, el changuito lo miró y le hizo así. Fui a ver a Borges, le leí poesías, hasta que sentado así con su bastón me dice, ¿me la volvés a leer? Y me la hizo leer hasta 4 veces y me dice, me hubiera gustado escribirla, siga produciendo, búsqueme en un par de años, lo voy a ayudar. Un año más tarde, Borges era un enemigo de clase y yo era un militante activista peronista de izquierda. Lo social ocupaba parte importante y había comenzado a hacer teatro con la Comuna Baires y con todas esas pelotudeces que me salvaron. Yo empecé con el teatro y creo que eso fue lo que me salvó. Veíamos lo que César estaba haciendo, ese teatro experimental. Me acuerdo haber ido a ver una obra que se llamaba Water Closet, que salí llorando de ahí. Yo tenía 14 años. Esa vez fue la primera vez que vi un hombre desnudo. Yo estaba acostumbrada a otro teatro y ver ese teatro donde hay escenas de torturas, de golpes, me provocó un estado de mucha angustia. Porque lo tortura desnudo. Fue fuertísimo para mí, un hombre grande. Para mí fue impactante. Salí que no podía conmigo misma, no entendía qué había pasado. Yo empecé a confrontarme con la oscuridad del mundo, porque una cosa era leer y otra tener eso acá, saber que te podía tocar. Era rarísimo, todo muy simbólico, un teatro muy moderno que yo no cazaba una. Nosotros asistimos al nacimiento de las bandas del rock, Pedro y Pablo.
La marcha de la bronca. Creo que era como del 70. Sí, era un himno y sigue estando vigente, lo que es el poder. Estábamos hartos de tantas mentiras, de que nos controlen por todos lados. En el colegio empecé a trabajar con el MAS, una agrupación peronista de izquierda, Movimiento de Acción Secundaria. En mi célula habíamos hablado de Evita. Yo quería discutir sobre la figura. Y el jefe dijo, Eva no se discute, Eva es una santa. Ese era el nivel de la discusión. Yo había publicado un texto con seudónimo en la revista de la agrupación que decía sin fusiles y sin bombas. Y tenía que aceptar escribir con fusiles y con bombas. Ellos estaban por la lucha armada. Yo iba seguido a comer a la casa de Carlos Suárez. Todavía me acuerdo en el 67 a la mamá de Carlos gritando de felicidad: ¡Matamos al Che Guevara! ¡Matamos al Che Guevara! Matamos al Che Guevara. En 1970 se casan Guillermo Miles y María Eugenia. Nos reuníamos en su casa los fines de semana. Carlos Suárez Mason pasaba y los visitaba a ellos. Él sabía que teníamos posiciones izquierdosas, pero nada que no hubiéramos hablado toda la vida. Entonces llega Carlos muy emocionado y nos cuenta cómo le enseñaban a torturar. María Eugenia estaba planchando los pañales y el otro le dice: Ya nos están enseñando a ablandarlos y ya sabemos cómo sacarles la verdad, con tal cosa y con la picana en los huevos, y nos dan la instrucción y ¡pum! A María Eugenia se le cae la plancha y la levanta, así. Pero mira, así. Y el otro ahí sentado. Y ella le dice: ¿Sabes qué, Carlos? Ya no vengas más, por favor. No me gustan las cosas que estás diciendo. Y a partir de ahí ya no lo vimos. Él estaba feliz, él se sentía dueño de su capacidad. Luego se convirtió en uno de los más importantes en tortura en la Escuela Superior de la Mecánica Armada. El principal centro de secuestro y desaparición. Carlos, mi amigo de la infancia. ¿Estás grabando? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y que estemos todas y bueno, no todas, pero la mayoría, exacto, la mayoría estamos juntos. Todex, todos, todex, todis, lo que es. En conjunto, pues, porque vamos a hablar un poquito de nuestro proceso de todo lo que tiene que ver con hombres de combate, con los temas. Empezó este proyecto en una condición normal, sobre todo me refiero a la pandemia, y de pronto se convirtió en una especie de burbuja de supervivencia. Yo era de los que estaba completamente en contra del teatro o de los ensayos o de las reuniones por Zoom o digitales, porque creía que pues anulaban el oficio que hacemos. Y pues la sorpresa con este proyecto es que, como decía, es como un batiscafo de supervivencia, porque permitió que durante los meses más complicados de la pandemia, me refiero al año pasado, tuviéramos la posibilidad de ser creativos y de mantener al teatro de alguna manera en terapia intensiva, y que se haya permitido investigar, pero desde esta condición peculiar del aislamiento. Fue muy interesante, sobre todo por el tema de la obra, que tiene que ver con hombres de combate y con esta resistencia social que prepondera la dignidad sobre la opresión, sobre la incongruencia, sobre la tiranía. Me he sentido bien. ¿Te acuerdas que al principio había muchos problemas en la institución? O sea, no podíamos ensayar en el Helénico porque la institución estaba cerrada, la pandemia estaba todo lo que daba. No, y antes estaba abierto, pero entonces había tantos proyectos que no había lugar. Exactamente. Dilema. Íbamos a los salones haciendo paros, convocando a manifestaciones.
haciendo elecciones de delegados por salón. Ella empezó a seguir al grupo. Ya no hacía nada, no estudiaba nada. Le tenían pánico. ¡Ay, ya tenemos delegada! Decía, nada más entraba al salón. Ella levantaba la mano siempre. Y a mí me atrajo eso. No sé, el desmadre. Era divertida. Lo que me atrajo de él fue que era muy alegre, muy bromista. ¿No? Tal vez yo tuve una adolescencia muy dura. Pues a mí el humor me gana, la gente con sentido del humor me atrae. Él no tenía vergüenza de hacer payasada y media. Era un sinvergüenza. Yo era más seria. Y luego van coincidiendo las cosas. Y las circunstancias nos orillan. El amor en la militancia es mucho mejor que en cualquier otra parte. Porque no te enamoras solo de la pareja, te comprometes con la causa. Muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre haremos un grito del corazón: ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! El fusil en la mano y eviten el corazón. Montoneros, patria o muerte, los soldados de Perón. ¡Viva Perón! Hay que aclarar que nosotros no éramos montoneros. Ah, pero sí cantábamos la marcha peronista. La primera vez que me invitó al cine fuimos a ver La danza de los vampiros. ¡Uy! Esa la debo haber visto como 1000 veces. No era muy romántico, mi padre. Afuera de la facultad ya usábamos nuestros nombres de combate. Yo era Cecilia. Y era una manera de proteger tu identidad ante los otros, incluso compañeros del partido. No sabíamos sus nombres reales de los compañeros. Nombres de combate, nombres de guerra. No sé de dónde viene eso. Muchos se ponían nombres de algún luchador social. Yo me puse Cecilia por... Cecilia, you're breaking my heart. Nunca dije que era por eso. Cuando entras al movimiento, te pones un nombre de combate. En las asambleas nunca te decían apellidos. Yo era Aro, pero Eduardo no me decían. Lo primero que haces cuando entras a un grupo es ponerte un nombre de combate. Es como un bautizo. Yo era Lázaro. No, como Lázaro Cárdenas. Eso de ponerte nombres era parte del teatro. ¿Qué representó para ti la teatrería en ese sentido? ¿Qué complicaciones? ¿Qué beneficios? ¿Cómo te fue? Beneficios, absolutamente. Es una bendición el estar ahí en un lugar así. Además, en esta época de pandemia, en que como estaba cerrado el espacio, nos hacía sentir cómodos el llegar a un espacio cerrado en el que nada más estábamos nosotros. Sí. Del Zoom brincamos al primer espacio, que fue la teatrería en la calle de Tabasco, teatro independiente en Resistencia. No, pues, pasar a la teatrería fue para mí un alivio y un gran respiro, ¿no? Porque después de haber pasado mucho tiempo en Zoom, en este formato tan raro, tan incómodo, en el que no sabíamos trabajar, ninguno de los que estábamos ahí, es decir, jamás nos habíamos enfrentado a un proceso a través de las pantallas, era como rarísimo, pero bueno, se hizo, sirvió para lo que sirvió, y el día que se abrió la posibilidad de hacerlo en la teatrería, gracias a la generosidad de la gente de la teatrería, ¿no? La verdad es que fue un gesto muy bello de parte del espacio, abrirlo en las condiciones en las que estábamos y bueno, con todas las medidas que tuvimos que seguir para poder, ya no digamos ensayar, pasar la puerta, ¿no? Pero de pronto como que nos abrió el mundo en términos de lo que podíamos hacer en la obra, ¿no? O sea, de pronto jugar todo lo que queríamos jugar y yo siento que nos dio en el momento justo la oportunidad de ponernos a jugar mucho.
llegó un momento en que el espacio, como estábamos ensayando en la sala B, y la sala B es muy pequeñita, se nos empezaron a ocurrir cosas que ya desbordaban el espacio. La sala B. Ya le quedaba, la sala B le quedaba chiquita a lo que se nos iba ocurriendo. Por ejemplo, solo con esta mesa la mitad del espacio estaba. Era la mitad del espacio ocupado, ya nunca pudimos poner los estantes en la sala, ¿no? El hecho de ir a la teatrería es, ok, esto sí va en serio, ¿no? Y si ya cuentas con el espacio, ¿no? Y como dices, o sea, ya empezamos a jugar con los proyectores, las imágenes y demás, entonces ya sabíamos hasta dónde estábamos limitados, pero en ese primer ejercicio yo me sentí muy a gusto, muy contento, porque se materializó la primera parte, de principio a fin, en las condiciones que se acondicionó y quedó perfecto. ¿A ti, tocayo, cómo te fue en la teatrería? Bien, nada más que no fue mi primera experiencia en salir, porque yo me largaba a la calle, yo no podía estar encerrado, me ponía mi cubrebocas y me largaba a caminar, a salir a cualquier lado, porque me desesperaba mucho. Sí, estaba tremendo. En cambio, bien a gusto en mi casa. Pues fíjate que yo siempre creí que era misántropo, Martín. De verdad, yo me consideraba misántropo, pero al verme en la situación de encierro, no lo aguantaba. Y eso es de alguna manera lo que ha significado, yo creo que ya en esencia, todo este proyecto. Constantemente estarnos ajustando a que si podemos ensayar, que si tenemos que hacerlo vía Zoom, o ver cómo lo vamos a hacer en tal lugar o en tal fecha o de tal forma. A mí me tomaron preso en el 72. Ya era la dictadura de la NUCE. Estábamos haciendo una acción del Frente Obrero Estudiantil en una fábrica tomada por los obreros, en Avellaneda. Y saliendo a la 1 de la mañana, nos agarraron. Nos llevan al traspatio de una comisaría. Y ahí pensamos que nos trasladaban a Devoto, que era la cárcel donde iban todos, la más importante. Era una ilusión, porque ahí caían todos los políticos. Ahí había un anfiteatro, se daban clases de política, clases de doctrina, clases de leyes con abogados. Estábamos felices, pero no. Nos llevaron primero a tribunales. Toda la pared del patio era una gran pared de jaulas, llena de gente esperando un procedimiento. Y ahí nos sacan. Y después de una parodia de juicio, nos suben un camión con celdas, adaptado como cárcel, y nos llevan al buque de granaderos atracado en la dársena norte. Lo más terrible que podía haber, porque en cualquier momento te llevaban al mar y ahí te tiran. Había 3 o 4 realmente gruesos ahí. Unos eran dirigentes del EPP, otros eran montoneros, y había como 20 que habían iniciado su propio movimiento guerrillero. El comandante Godoy tenía un tatuaje del Che Guevara en el pecho y siempre salía enseñando el tatuaje como diciendo: dispárenme, dispárenme acá. No, él siempre quería salir a que lo mataran. Manicomio. A los pocos días hubo una amnistía. La NUCE entregaba el poder y se venía la democracia. Y por suerte nos dejaron ir. La primavera rosa camporista. Vuelve la democracia argentina. La NUCE entrega el poder. Convoca elecciones y gana un presidente de izquierda. No, todo era pachanga, todo era fiesta. Creíamos que era posible. Se van y nunca volverán. Se van y nunca volverán. Cantábamos. En 74 muere Perón y su esposa asume la presidencia. Ese mismo año me detuvieron.
Fuimos a dar apoyo a una huelga obrera. Un compañero traía los volantes. Nos cae la policía de civil, no la vimos llegar. Y nos dicen, abran ese paquete. me ponen una pistola acá. Seguro están esperando más. Éramos 3, una pareja y yo. Y de repente llega un compañero, Julio, como líder de la facultad. Y nosotros ni lo miramos. Y él se da cuenta enseguida de lo que pasa. Entonces pide un sándwich. Y pues como nos miraba tanto, sospechan y se le van encima. Le descubren una carta interna del partido. Y el tipo de la policía mira la carta, pero se la vuelve a poner en el bolsillo y dice, me lo cuidan. en ese momento a Julio le dan su sándwich, mete ahí la carta y se lo come. Fueron llegando más de los nuestros y también los detuvieron, un desastre. Nos tuvieron que llevar a la delegación más cercana porque por fortuna se les descompuso el carro. Nos ingresan pero no registran nuestros nombres. Mala señal. Nos interrogan en la noche, duro, pero sin golpes. A la mañana siguiente nos llama el comisario y nos registra. El comisario terminaba turno a las 12 del día y a esa misma hora nos saca de ahí corriendo y nos dice, váyanse, váyanse, váyanse. Salimos y ya venían por nosotros de Coordinación Federal. Salimos y nos separamos y nos salvamos. Nos salvamos por eso, porque hubo un comisario que no quiso ser cómplice. Él lo registró para que quedara una huella de que habíamos estado ahí. No, la cosa estaba cada vez peor. En febrero del 74, raptan a Horacio y lo torturan. Lo agarran saliendo del teatro. Nos llaman y nos dicen, si quieren verlo vivo, no hagan nada. Unos días más tarde lo dejaron ir. Le dijeron, váyanse. Váyanse antes de que los hagamos mierda. Ustedes son solo una manga de pelotudos. No hay lugar para ustedes en la Argentina. Vamos a reventar a todos. A los activistas, a los comunistas, a los peronistas y a la basura cómplice como ustedes. Lo visitamos en su casa, en cama, muy decaído. Recordaba haber despertado en un lugar frío, con los ojos vendados y atado. Alguien le dio una inyección. Lo habían atado a una red metálica y le dieron electricidad. Relataba con dolorosa parsimonia lo ocurrido, pero en la descripción de su tercera sesión se detuvo y no logró seguir hablando. Miré a mi otro compañero, aferraba a los barrotes de la cama, le caían las lágrimas en absoluto silencio. Te la pusieron en las bolas. Se puso a llorar, también sin sonido, solo logró asentir con la cabeza. Tuvimos una reunión de seguridad con la comuna, donde algunos se atrevieron a poner en duda el testimonio de Horacio. Finalmente la comuna decide irse de la Argentina. Los pasajes los consigue uno que estaba con nosotros, que era hijo de un magnate petrolero. La llama a la abuela y la abuela le consigue 30 pasajes de barco. Yo me entregaba con fe al proyecto de militancia artística. Aceptaba con los ojos cerrados lo que decía Casali, el director. Estaba comprometido. Era importante creer en eso. Soportaba el hambre, las penurias. Bueno, ventaja tener un espacio fijo, que también eso es algo muy complicado y no hablo ni siquiera de la pandemia, de toda la eternidad del teatro, de que siempre es complejo tener tu lugar de ensayos, ¿no? Y fijo, y es como lo tenemos actualmente para este proyecto, ¿no? De que
salimos de la teatrería y nos instalamos aquí, y de aquí no nos mueven hasta el estreno. También me costó trabajo, o sea, yo no había tomado ni el metro ni el metrobús durante un año, siempre todas en bici. Entonces fue, vamos al Helénico, así de, bueno, pues sí, o sea, es el metrobús, pero no me había atrevido a subirme al metrobús ni al metro, ¿no? Sofía y yo vinimos en bicicleta las primeras veces, ya dejamos de hacerlo ahora que empezaron las lluvias porque te agarras la está horrible, pero sí nos veníamos en bicicleta desde el centro, que es bastantito y es muy cansado, ¿no? 20 kilómetros. Es el momento de ir caminando sobre Álvaro Obregón y el altavoz, que era así como de película de ciencia ficción, ¿no? De toque de queda, les pedimos a los negocios que en este momento, la disposición oficial, deben cerrar para evitar el contagio. Y entonces sonaba tal cual película de ciencia ficción. De zombies. Sí, de ya es el toque de queda porque van a sorprender. Todos a sus casas porque ya van a salir los zombies. Señores, dejen su trago, ya los extrañan en sus casas. Hemos pasado por una solidaridad teatral peculiar, porque generalmente los espacios independientes cuestan, los salones de ensayo cuestan, y los espacios institucionales no cuestan dinero, pero cuestan mucho trabajo y cuestan también una voluntad de organización y de logística de la institución. Como producción sí ha sido, yo creo que ha sido noble la transición del Zoom para acá, ¿no? Exacto, en este caso, en el nuestro sí, totalmente, ¿no? Porque vamos a pasar a un tema más escabroso, Marco. Ay. El tema de Isabela Corona. Había un objetivo de llegar a esos teatros a finales del año pasado, creo, ¿no? Sí, nuestro objetivo era hacer un work in progress, una muestra del proceso de trabajo en diciembre. De hecho, teníamos fecha, creo que era el 15 de diciembre. 17 de diciembre. Porque ese día tenía muchas cosas. No, me acuerdo también que estábamos en llamas porque decíamos, bueno, pero todas y todos teníamos una situación también como de, bueno, esa fecha y llegar a esa fecha porque no nos sabíamos el texto y era muy complejo. Y bueno, el dato de esa fecha y de esa muestra de trabajo era precisamente que era un cierre o una forma de mostrar lo que se había hecho durante la residencia de investigación en el Centro Cultural Helénico, que nunca estuvimos en el Centro Cultural Helénico por la pandemia, pero digamos que la institución sí financió el proceso de ensayos. Sí, ¿no? Es decir, y había que hacer una muestra, como decir, bueno, es un proceso de investigación, el objetivo no era hacer un estreno, pero llegamos hasta acá con nuestra investigación, ¿no? Ese era el punto de hacer eso, ¿no? Había una instalación sonora y una línea de tiempo y algo que también íbamos a presentar ahí, ¿no? Cierto. ¿Te acuerdas, Martín? Explícanos, antes de que siga este trabajo. Como parte de la muestra del proceso de trabajo, se iba a hacer, además de una presentación en el escenario, afuera del teatro, iban a haber una línea del tiempo donde se mostraba el proceso histórico en el que están, y el contexto histórico en el que están los personajes de la obra, y además en esa misma línea del tiempo estaban indicadas pues lo que le estaba pasando a los personajes, a la familia de la que se habla en la obra, ¿no? Para el público también. Para que el público pudiera tener esa referencia y luego entrar a ver el show que íbamos a hacer y pudiera volver a salir y decir, mira, aquí está, cuando este personaje hacía tal cosa estaba pasando esto, en fin, era como una línea del tiempo aclaratoria y que hacía un contexto, y al mismo tiempo la instalación consistía además en los audios de los testimonios, ¿no? Es decir, los fragmentos de las entrevistas que yo hice a estos familiares estaban de alguna manera compuestos en una instalación sonora alrededor de esta línea del tiempo y de una serie de collages que estaban montados ahí. Porque eso fue, o sea, no se presentó ese proceso porque se cerró. Sí, porque volvió a subir el índice de contagios y ya pues no fue posible hacer esa presentación. Ahí sí, también hay que reconocer que el Centro Cultural Helénico fue ahí sí muy comprensivo. Dijo, no, pues ya estamos volviendo, no se preocupen, se acabó este proceso, no hay nada más que comprobar. Fue frustrante. Pero bueno, ya cuando todos en compañía cerramos ese ciclo, como que ya en lo personal yo me sentí liberado, así de bueno,
mi misión ha llegado hasta el día de hoy. Este proceso, y ya te vas con calma, ¿no? Ya te vas relajado, ¿no? El 15 de diciembre, o sea, 2 días antes de presentarnos, fue cuando decidimos y dijimos, ¿saben qué? Este fue el último ensayo y ya no nos vamos a presentar. 15 de diciembre, el 17 iba a hacer la presentación. Bueno, 10 días después yo me contagié de COVID. O sea, también había una razón por la cual se estaba cerrando todo y a nosotros nos alcanzó en el edificio, ¿no? O sea, nos llegó el COVID. Si era real el riesgo que se estaba corriendo, no era un invento, no era una fantasía. Nos encerramos, por suerte no hubo contagiados en ese proceso, porque además creo que en general fuimos bastante cuidadosos todos, pero aún siendo cuidadosos, yo en mi casa, ya encerrado en mi casa 15 días después, me contagiado. Supongo que la actuación, cuando era niña, fue para que me vieran un poco. Yo sé que hubiese sido muy buena actriz porque no me costaba nada. ¿Querés más drama? Te hago más drama. ¿Querés suavecito? Te lo hago suavecito. Eso que leí de Stanislavski de yo tengo que sentir las pelotas, no me pasaba nada de todo eso. Yo actuaba y la gente se lo creía, la gente se emocionaba. No entendía qué les pasaba. Lo llamábamos el método. El plus era derramar lágrimas. Todos querían llorar. Había que ser verdaderos. Para ser verdadero había que sentir de verdad, creer que todo era real. Nunca entendí por qué el público y los actores debemos creer que no es teatro. Es teatro. Y es real. ¿Qué tiene de malo? En Francia vimos artistas callejeros fantásticos que despreciábamos. Porque mirábamos el teatro popular, el chiste rápido con cierto aire de suficiencia. Pero en el fondo nos moríamos de envidia. Estábamos tan lejos de ellos con nuestro laberinto de método y lágrimas, de imaginarnos situaciones límite del tipo: una habitación se pone rojo vivo y no puedes escapar, gusano, morirás achicharrado. ¡Ay! Terminábamos revolcándonos en conatos de histeria que confundíamos con sinceridad. A nuestro director le encantaban estos ejercicios. Emergíamos de nuestro holocausto imaginario buscando compasión y el director nos fustigaba. No mentías, exagerabas, no te abandonaste. Todo rey necesita reinar. Si la suerte no le hace nacer una cuna justa, crea su reino con los que están cerca. Juan sin tierra, pero con esclavos. Tampoco me lo tomé muy en serio. Además, como Mamina dictaminó que yo iba a actuar, decidí no hacer teatro. Era tan rígida que ella decretaba para qué servíamos cada uno. En Italia vivíamos en una casa de campo en Padua, en condiciones infrahumanas. Terminé en el hospital, tuve anemia, no cagaba. Y entonces voy al hospital y el médico me revisa y me dice: ¿qué vida hace usted? Y le cuento que comía una vez al día en la mesa universitaria y que a veces dividíamos el boleto entre dos. Se enojó, me mira y me dice: está suicidando. Usted no caga porque no come. Yo no sabía hacer nada. En la comuna dependía de Casal y el director, que para mí era la Biblia. Antes de casarnos, fueron a buscar a tu papá. Fue en el 74, en plena transición a la democracia. Me vincularon con Molina Chico, que había estado preso conmigo en el 72 y que lo habían identificado como el autor de un atentado del RP contra un coronel. Como todos los que habíamos estado ahí en una celda en el buque de granaderos, posiblemente habíamos sido parte de ese operativo, nos salen a buscar a todos. Ya estábamos en democracia, pero yo ya no iba a la escuela, porque estaban cayendo todos, nos estaban matando. Y
todavía no llegaba lo peor. Estaban en mi casa mi papá, mi mamá, mi hermana, su marido y las hijas de ellos. Eran las 5 de la mañana. Yo me estaba rasurando. De repente golpean en el vidrio del baño. Yo pensé que era Toto. Dijeron, ¡López! Así nos decía Toto. Abro y apenas veo que no es, cierro y me dije, no. Me salgo y empiezo a despertar a todos. Les dije, hagan tiempo, que yo ya me voy. Yo ya tenía mi ruta y tenía un arma. La tenía envuelta con cinta adhesiva para quitarla después con las huellas. Y la tenía escondida detrás de la taza del baño como Al Pacino en El Padrino. Agarré el arma, la metí en una bolsa, la envolví, le puse un ladrillo y lo tiré en la cisterna de la azotea. Ya en el techo veo toda la calle. Veo a los que están apostados en la esquina, atrás del árbol, media cuadra de un lado y media cuadra del otro, y dos Falcon, estos coches que usaban los milicos. Entonces me voy saltando por ahí a los otros techos y agachado me voy pasando. En la tercera casa me bajo y me escondo en un fregadero. Al rato pasan buscándome con las linternas por los techos. Esperé hasta que se alejaron. Entonces le toco a mi vecina y le digo, me están buscando. Mabel se asoma y me dice, todavía están ahí. Vamos a hacer una cosa. Te presto un traje de mi novio y salimos juntos caminando. Nos fuimos hacia la otra esquina. Yo muy agarradito del brazo con ella y después me fui para cualquier lado. Yo me salgo porque ya tenía preparada mi escapada. Querían agarrar gente para llegar a Molina. Si te agarraban, te torturaban y te tiraban de un avión. No había blanqueo. A Molina sí lo agarraron. Cayó con la cúpula. Esto fue entre junio, julio. Nos casamos en noviembre. El 6 de noviembre de 1974. Ese día Isabel Perón declara estado de sitio. Es decir, pérdida de garantías. A los pocos días, el ejército sale a las calles. Cada evento militar de la izquierda era una escalada a la derechización. Nosotros pasamos a la clandestinidad desde antes del golpe. No veíamos a la familia, no sabían dónde vivíamos. En aquel tiempo, creía que la puerta a abrir era la puerta del infierno. Saldrían por ella las angustias, lo innombrable, mis represiones, las hipocresías. Saldría todo un día e inundaría de pura verdad el escenario, la platea, el mundo. Pero me olvidaba del arte, de que lo que representamos para poder existir debe ser rozado por la belleza. Toda fantasía debe de ser magnífica para ser contada. Y me olvidaba del humor. De la AAA me acuerdo poco. Quisieron hacerlo pasar por un grupo civil de extrema derecha. Ellos detectaban a los líderes y los sentenciaban a muerte, hacían ejecuciones, atentados, pero era el ejército, disfrazado de civil. No, no era el ejército. Era Villar, el policía de López Rega. Y había un sector del ejército que les daba protección, les daba cobertura. Y qué casualidad que cuando vino el golpe y los militares estuvieron al poder, desapareció la AAA. Bueno, detrás de ellos ya había una élite militar que los protegía y que después tomaron y siguieron con esos operativos. Ay, bueno, tu papá siempre tuvo la palabra final, pero eso hasta la fecha, es un rasgo de carácter en todo, porque tú puedes decir cualquier tontería y él va a opinar, porque es un poco sabelo todo. La AAA es una especie de entelequia, una cosa muy difusa. Yo me
trabajar a la fábrica de televisores. Y estando ahí, ¡plop!, naciste tú. En el 75 trabajé en el área de armado y de línea de producción. Me tocó ver la caída de Vietnam en los monitores. Fue maravilloso verlo. Y la muerte de Franco. Me corrieron por andar protestando. Y yo iba a ir a la oficina a protestar, pero me atajan mis compañeras, no me dejan llegar. Me dicen que me están esperando con un carro allá afuera, me hubieran secuestrado. Los de la fábrica ya me habían amenazado, diciendo que no hiciera nada si no quería dejar un hijo huérfano. Esa es una historia muy triste. Esa y la de Montoneros, el brazo armado de la izquierda peronista, principalmente la necedad. Tiraron a la basura todo el desarrollo de masas, toda la entrega, todo el sacrificio. Y pensar que estos tipos quemaron todo, un error tras otro. A mí no me gustaba nada esta, ¿cómo se dice?, prepotencia, ¿no?, de los montoneros y del ERP, que se creían los valientes y nosotros vamos a hacer la revolución. No, yo le tenía mucho más fe a un movimiento obrero organizado. Y entre todos propician el golpe de Estado. La AAA, los montoneros, los sindicatos. El mensaje era: ¡qué bueno que viene un golpe de Estado! Porque así se agudizan las contradicciones y la gente se da cuenta de la traición de Perón y de los radicales y de los comunistas. Y pues así el ejército se va a mostrar tal cual es. ¡Qué bueno! El golpe fue el día de mi cumpleaños. No vino nadie. Habíamos quedado de vernos en casa de mi amiga Vivi. Ella y yo nos quedamos hasta las 5 de la mañana escuchando los comunicados. Así festejé mis 19. La mayor dificultad creo que ha sido sortear las condiciones, no digamos nada más de la pandemia, sino las condiciones tanto económicas como del teatro en general. Para poder subsistir esta pandemia hemos tenido que diversificar nuestra actividad. Pues repartir comida, vender productos, abrir negocios, afiliarse a algún trabajo. Yo en mi caso tuve la fortuna de estar participando como guionista en un proyecto educativo. Estoy siendo como de alguna manera un cliché de lo que todos estamos viviendo, porque creo que todas y todos tenemos esta situación encima y hemos tenido que adaptarnos. Yo diría que la lucha con la incertidumbre ha sido lo más terrible, porque hasta este momento todavía hay incertidumbres. Si nosotros no hacemos esto, nos morimos, dejamos de existir. Entonces creo que un poco la gran dificultad es no olvidar por qué estamos aquí, por qué lo tenemos que hacer y por qué lo seguiremos haciendo, con o sin apoyos, con o sin congruencia. Nosotros seguiremos resistiendo y trabajando con alegría y con esperanza de que todo llegue a su destino, que es el espectador, la gente, alguien que escuche.